Bueno, tal como os comentaba, durante esta... siempre me olvido. Recuerdo que parte de los vídeos que vamos a ver hoy y muchos otros más vídeos de aplicación de producto los vais a encontrar en nuestro canal de YouTube, con lo cual os invito desde aquí a todos vosotros, pues tanto a ir a nuestro canal de YouTube como a suscribiros para recibir todas las actualizaciones y las novedades que vamos publicando normalmente. Pues nada, manos a la obra. Vamos a empezar un poco a definir, porque las espumas de poliuretano, lógicamente, recogen un amplio espectro tanto de tecnologías como de aplicaciones finales. Entonces, en este primer caso, vamos un poco a interpretar o a desarrollar cuáles son las principales espumas de poliuretano, porque en función de cómo se formalicen, pues lógicamente el ámbito y el sector de aplicaciones es distinto. Las espumas de poliuretano las podemos encontrar en todos los paneles de aislamiento, tanto para cubiertas como para fachadas. Lo que se conoce muchas veces los famosos por expand, al final son distintas formulaciones de las espumas de poliuretano con distintas densidades. Las encontramos también las espumas de poliuretano en los interiores de los paneles sándwich. Encontramos también espumas de poliuretano en los interiores de los aislamientos también, de los paneles de protección de cubierta. Es decir, existen muchos ámbitos de aplicación para este tipo de tecnología. Como podéis ver, en esta primera parte, la mayoría de ellos asociados a prestaciones donde se requiera valores de aislamiento y de transmitancia térmica, pero también, lógicamente, en función de cómo se formulen, las espumas de poliuretano. Disculpad, ¿hay alguien que tiene el micrófono abierto? Sería tan amable de silenciarlo. Buenos días, me acabo de unir ahora mismo, perdonad. ¿Puede silenciar el micrófono, por favor? Muchísimas gracias. Bienvenido. Como comentábamos, en ese primer bloque nos encontrábamos espumas vinculadas al tema de prestaciones de aislamiento. También, evidentemente, en función de cómo se formulen esas espumas de poliuretano, pues las podemos utilizar para rellenos de colchones o de tipo de muebles. Se utilizan también para los revestimientos interiores de piezas industriales, sobre todo muchas piezas vinculadas con el tema de la automoción. Y, por supuesto, se utilizan las espumas de poliuretano en todo aquello que tiene que ver como las cintas de doble cara, otros tipos de productos vinculados con la construcción. En general, las espumas de poliuretano es un elemento que se utiliza para muchas aplicaciones. De hecho, nuestras espumas impregnadas, nuestras cintas de expansión multifuncionales, la base tecnológica de ese tipo de productos también está realizado a través de espumas de poliuretano. Es decir, el ámbito de aplicación es extensísimo. Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que dentro de esta amalgama de espumas de poliuretano nos van a permitir diferenciarlas en función de la categoría? Y estas son un poco las 5 categorías que nos permiten empezar a establecer diferencias de funcionamiento de comportamiento entre unas espumas de poliuretano y otras. Características o categorías que tienen que ver si están formuladas con un componente o son bicomponentes, características o categorías que nos permiten diferenciarlas, clasificarlas en función de cuál sea su reacción al fuego. Otra categoría que se puede establecer es en función de cuál sea el volumen de expansión de ese tipo de espuma de poliuretano, los módulos elásticos y, por último, también hay una categoría que nos permite clasificar las espumas de poliuretano en función de su capacidad de adhesiva, si sirven para pegar soportes o simplemente contienen una parte adhesiva para asegurar que cuando se colocan quedan adheridas correctamente al soporte. Estos son los 5 principales criterios que nos permiten categorizar pues, toda esa amalgama de espumas de poliuretano que nos encontramos en el mercado. Antes de empezar ya en el detalle, sí que me gustaría, al menos a nivel de brochazo, trasladaros un poco cuál es la tecnología que reside detrás de las espumas de poliuretano, es decir, cómo son y cómo se fabrican. Obviamente, las espumas de poliuretano no dejan de ser más que un proceso químico donde tenemos una mezcla de polioles formados por catalizadores, estabilizadores, plastificantes y poliésteres o poliéteres,
¿vale? Esa sería una primera parte que juntamente o añadiendo un porcentaje de isocianato a esa formulación y o bien agua o cualquier otro elemento espumante, conseguimos obtener una espuma de poliuretano tal cual como la conocemos. Este sería un poco cuál es el proceso químico y cuáles son los principales elementos que conforman las espumas de poliuretano que dan como resultado el poder tener una espuma de poliuretano. Lógicamente será tanto el tipo de componente como definamos, como el porcentaje del elemento, como sobre todo del agente espumante, que podamos obtener una espuma de poliuretano tipo espuma de colchón, para entendernos, o una espuma de poliuretano tipo la que utilizamos para el relleno de huecos o para el sellado de puertas y ventanas. Es decir, la característica final, el estado en el que esa espuma vaya a trabajar dependerá de ese proceso químico y de todas estas variables. Importante también es saber que existe una organización, la FEICA, que agrupa a todos los fabricantes de la industria, tanto de adhesivos y selladores, donde las espumas de poliuretano están incorporadas y que de alguna manera tienen como objetivo común definir todo ese entorno, tanto normativo como de clasificación, para que todos los miembros asociados a FEICA, a esta asociación, podamos hacer comparativos directos no solo de nuestras propias espumas de poliuretano, sino de nuestras espumas respecto a los de otros fabricantes, para que sea mucho más sencillo para el mercado poder ponderar y valorar cuáles son las prestaciones y los requisitos que cada una de las espumas ofrecen. Es decir, al final FEICA lo que reproduce un poco es lo que podemos encontrar tanto en las normas UNE, en las normas ENO, en las normas DIN o en las normas ISO. En este caso, por ausencia de, es decir, por no haber normativa específica en este campo, se creó FEICA, que de alguna manera es el que lidera todos esos procesos de desarrollo de normativo, de clasificación y de ensayo. Como podéis ver, pues para el tema concreto de las espumas de poliuretano, pues hay toda una serie de normas. En este caso, las que están vinculadas a FEICA se denominan normas TM, que de forma puntual y concreta va tocando cada uno de los aspectos que afectan a cada una de las características o atributos que podemos encontrar en las espumas de poliuretano. Lo que hablamos, estas serían las 6 principales categorías que nos permiten diferenciar a las espumas de poliuretano y que luego, en ese segundo módulo que ya veremos la semana que viene, nos van a dar muchas respuestas y nos van a ayudar a entender muy bien cuál es la mejor espuma para cada una de las aplicaciones, cuál es el mejor comportamiento, qué es lo que necesito solicitar a una espuma en función de aquel trabajo que deba de cumplir. Pues todas estas variables que ya veremos más concretamente la semana que viene y que nos acercan mucho más a nuestro día a día, todas estas tienen una base mucho más técnica que es la que hoy vamos a describir. La primera tiene que ver con la diferencia o con poder diferenciar las espumas en función de si son de un componente o de 2 componentes. Y básicamente, teniendo en cuenta que sean de 1 o 2 componentes, la mayoría de las espumas de poliuretano van dirigidas al relleno y al sellado de elementos, la gran diferencia es que las de un componente, el proceso de curado lo hará a través de la humedad que se encuentra en el aire, respecto a los de 2 componentes, donde será precisamente la unión de estos 2 componentes la que dará como resultado la polimerización y la reticulación de la espuma de poliuretano. Esta es una parte muy importante porque, lógicamente, el que sea de 1 o 2 componentes hace que el sistema de trabajo, el sistema químico, el proceso químico por el que esta espuma finalmente va a reticular y a crear la celda, va a ser completamente distinto y exige, lógicamente, de variables medioambientales totalmente distintas. Yo os enseño un poco un esquema, resumen de lo que os he comentado. Las de un componente requieren sí o sí de la humedad para poder polimerizar. Por eso es muy importante y por eso, ya me adelanto en este caso, todos los fabricantes de espumas de poliuretano añadimos en nuestras fichas técnicas la recomendación de rociar con agua los espacios que posteriormente donde vamos a aplicar la espuma de poliuretano. Más que nada para asegurar que la espuma va a encontrarse en un ambiente óptimo de humedad que va a facilitar la creación y la reticulación de la celda. Por contra,
las espumas de poliuretano de 2 componentes polimerizan independientemente de ese entorno de humedad, ya que es la mezcla de un componente con el otro el que reactiva el generador de la reacción química. Por otro lado, nos encontramos la categoría de reacción al fuego. Es decir, hay espumas, dentro de FEICA se determinan 3 grandes grupos, las espumas B1, B2 y B3. Las B1 implican las que son difícilmente inflamables frente a la presencia del fuego, las B2 las que son poco inflamables y las B3, que además ya ni se ensayan, son las que son altamente inflamables. También en esta imagen podéis ver los elementos de ensayo que se utilizan para las verificaciones. Al lado izquierdo tenemos el tipo de ensayo de las espumas B2 y a la derecha las de B1. Por contra, si nosotros ya partimos de la base que tenemos una espuma de poliuretano que lógicamente en presencia del fuego va a prender rápidamente, pues ya directamente ni se ensaya. Insisto que es importante toda la parte de norma y clasificación porque es la única manera de poder equiparar y diferenciar una espuma respecto a la otra en función de prestaciones. En esta parte quiero hacer un inciso porque a veces, de hecho, la misma Asociación de Protección contra Incendios, esta es una asociación americana, de vez en cuando se siente obligada a emitir este tipo de comunicados porque a veces en el mercado existen ciertas confusiones en cuanto a nivel de terminología y a veces es cierto que desde el punto de vista comercial o marketing a veces se utilizan algunos conceptos que se mezclan, que no son, a veces en el mercado se entienden o están muy claros y puede dar lugar a confusión. Estos 2 términos es la diferencia entre la reacción al fuego de un material o de una espuma en este caso y la otra es la resistencia que ofrece esta espuma en presencia del fuego. Es importante tener claros estos 2 conceptos porque si bien los 2 tienen que ver con el fuego, implican cosas absolutamente distintas. Cuando hablamos de la reacción al fuego, lo que estamos hablando es de la capacidad que tiene cualquier tipo de material, concretamente las espumas de poliuretano, a propagar y ser contribuidor de la expansión y la propagación del fuego. Esto es lo que tiene que ver con la parte de la reacción. Y otra cosa muy distinta es la resistencia. La resistencia es las propiedades que tiene cualquier tipo de material de mantener precisamente esas propiedades en un tiempo determinado antes de que esas propiedades se vean mermadas. Dicho de otra manera, cualquier producto que se haya clasificado bajo la norma de resistencia automáticamente asumirá un nivel de reacción al fuego determinado, pero no a la inversa. El hecho de que una espuma de poliuretano tenga una clasificación de reacción al fuego B1 o B2 no implicará que si yo la ensayo frente a la clasificación de resistencia medida en tiempo pueda obtener un valor mínimo que me garantice que esa espuma la puedo aplicar en un sellado de una penetración, en un sellado de una junta, porque me ofrezca esas prestaciones. No sé si me he hecho de explicar, pero en todo caso en la parte final de la presentación, si aún así queda algún tipo de duda, la acabaríamos de completar. Pero es un punto muy importante porque a veces, ya digo, comercialmente se establece ciertos criterios de confusión entre reacción y resistencia y sobre todo aquel producto, en este caso de espumas impregnadas que estén vinculadas a la protección pasiva, lógicamente tienen que estar acreditadas por la norma 1366 y no por la DIN 4102, que es la que establece criterios de reacción. Otra categoría muy importante a nivel de las espumas de poliuretano que nos permiten distinguirlas es lo que tiene que ver con la expansión. Y básicamente hay 2 grandes ratios. Una que es las que se determinan espumas normales con valores de expansión normal que estarían en porcentajes de expansión sobre el 40% y aquellas espumas que los fabricantes determinamos como de baja expansión que tienen un porcentaje de expansión que oscila sobre un ratio de un 15%. Esto también es muy importante
tener la consideración, porque lógicamente si este criterio no lo tengo claro y estoy utilizando, por ejemplo, una espuma de alta expansión para un pegado de tejas, me puedo encontrar que si esa espuma crece mucho y además con mucha fuerza, lo único que consiga es que un muy buen producto que funcionaría para otro tipo de aplicación me acabe rompiendo las tejas y viceversa. Os enseño aquí un poco la gráfica. A mano izquierda tendríamos una espuma de alta expansión, a mano derecha una espuma de baja expansión, y en esta gráfica que se obtiene en el resultado del ensayo que se realiza, lo que se hace es medir en tiempo, es decir, en todo el tiempo de polimerización de esa espuma expansiva, ver en qué porcentaje crece y cuál es la fuerza de ese crecimiento. ¿Vale? Para tener claro si esa espuma que voy a utilizar me va a deformar soportes, me va a romper una teja o, por contra, no va a tener suficiente fuerza para aquel tipo de prestaciones que yo le quiera requerir. Vamos a ver ahora rápidamente, de hecho voy a ir a cortar porque el vídeo tiene una duración de 3 o 4 minutos. Este es el método de ensayo para determinar el nivel de expansión, el porcentaje de expansión de cada una de las espumas. Es tanto el método de ensayo, en consecuencia, lo que nos permite posteriormente clasificarlo. Como podéis ver, lo que es la probeta, los elementos que yo voy a utilizar para la realización del ensayo son muy pedestres, es un trozo de madera con un tipo de soportes que sí que tienen, lógicamente, una dimensión definida. He pasado aquí. Lógicamente, lo que va a exigir el ensayo es que yo humedezca todos estos soportes durante un tiempo determinado para asegurarme una buena reticulación, porque estamos hablando en este caso de espumas de poliuretano de un componente, una buena reticulación de la espuma, pero como podéis ver los soportes del proceso son, si me permitís, muy caseros. Sí que la norma concretamente nos dice exactamente durante cuánto tiempo tengo que mojar este tipo de soportes. Lo que finalmente vamos a conseguir es generar un cajeteado con unas dimensiones determinadas, ¿vale? Este es tanto el banco de ensayo como la probeta que yo voy a ensayar, ¿vale? Coloco el soporte, como podéis ver me determina un espacio interior, un hueco interior determinado que lógicamente tiene unas dimensiones que siempre deberán de ser la misma independientemente de cuál sea el tipo de espuma que yo vaya a probar, y finalmente lo que hacemos es que esta máquina lo que lleva asociado es un dinamómetro que me permite, lógicamente, medir la fuerza con la que esta espuma crece. Aplicamos la espuma, rellenamos todo el hueco interior de este espacio. A partir de este punto ponemos en marcha también el cronómetro y lo que vamos a hacer es, midiendo en intervalos de tiempo, cuál es la fuerza de expansión que nos provoca este tipo de espuma. Aquí tenéis un poco el resultado del dato obtenido. Son estas gráficas que nos miden con esas dos variables de presión y de tiempo y nos permiten, lógicamente, obtener unos datos absolutamente fiables y comparativos del trabajo y del rendimiento de ese tipo de espuma. ¿Vale? Disculpad. Ahora, esta es una parte muy importante para acreditar, para que los fabricantes podamos acreditar si nuestras espumas son de baja expansión o de alta expansión. Y luego hay otra parte que está muy vinculada también a la expansión, que tiene que ver con el rendimiento. Cuando los fabricantes de espumas de poliuretano estamos hablando que tenemos espumas que rinden 40 litros, 50 litros, 70 litros, ¿vale? Lo que estamos implícitamente es dando a entender dos cosas. Una, si lógicamente yo tengo una espuma de poliuretano donde yo estoy informando de que tiene un rendimiento muy alto, de alguna manera implícitamente yo estoy diciendo que es una espuma de alta expansión, es decir, voy a poder rellenar grandes huecos. Y por el otro lado, lo que estoy hablando es del tipo de tecnología que estoy utilizando. ¿Cómo se hace o cómo se determina el rendimiento en litros? Eso también os paso rápidamente un vídeo. Este es el ensayo que se utiliza y el método de ensayo y de clasificación para determinar el rendimiento en litros de una espuma. Lo que vamos a hacer simplemente en este cubículo, fijaros que siempre antes de aplicar la espuma se rocía con agua, importante, estamos hablando de monocomponentes que adquieren la humedad del aire, con lo cual es imprescindible. Lo que vamos a hacer es coger un envase determinado.
En este caso, seguramente estamos aplicando un producto, un envase, un aerosol que tiene una capacidad de 750 mililitros y vamos a gastar o aplicar toda la espuma contenida en este envase con esta disposición. Por capas, ¿vale? Es importante que vayamos aplicando el material por capas, que entre cada una de las capas dejemos secar como mínimo unos 3 minutos para asegurarnos que, lógicamente, cuando vayamos a colocar la siguiente capa, simplemente por gravedad no vamos a estar chafando las capas que hay debajo. Y otro elemento de consideración que tenemos que tener importante es que antes de realizar las subsiguientes aplicaciones de capa, siempre deberemos de rociar el cubículo antes de aplicar la siguiente. Insisto que es muy importante poder mantener de la forma más homogénea posible unos niveles de humedad adecuados para facilitar la reticulación de la espuma de poliuretano y asegurarnos que la celda que se va a crear como consecuencia de ese proceso químico es lo más estable y homogénea posible para obtener el máximo de prestaciones. Ya veis que vamos aquí progresivamente aplicando el producto, vamos aplicándolo por capas, con esas precauciones que os hemos comentado, hasta finalizar la totalidad del envase que queremos probar. Es decir, si lo que queremos atestiguar es cuál es el rendimiento en litros de un envase de espuma de poliuretano de 750 mililitros, pues lo que nos toca hacer es vaciar todo el aerosol en el cubículo. ¿Vale? Adelanto un poco el vídeo, vamos rellenando hasta su total, hasta completarlo. Importante, aquí vemos ya que está secando, que está creciendo. Aquí es muy importante, ¿vale? Me detengo justo en este punto, que dejemos secar 24 horas toda la espuma aplicada. Es decir, es muy importante asegurarnos que todo el proceso químico ha finalizado. Sobre todo en este caso, donde hay tanta aportación de espuma, lo que nos interesa es saber que desde la capa más elevada hasta la capa más inferior, toda la espuma ha tenido tiempo suficiente tanto para poder observar esa humedad como sobre todo para finalizar todo el proceso químico. Esta parte también es muy importante. Una vez que ya lo tenemos, obtenemos un cubo de espuma tal como este y lo que vamos a hacer es partirlo en diferentes porciones con un objetivo de que esas porciones que vamos a partir sean suficientemente pequeñas para poderlas incorporar en estos cubos y poder medir por desplazamiento de volumen cuáles son los litros reales que ese volumen que hemos conseguido de espuma nos van a dar. Es decir, es tan sencillo como esto. Por eso ahí es donde se establecen las equivalencias de cantidad de mililitros de espuma de poliuretano versus al volumen en litros que esa espuma nos puede rellenar. Todos nuestros cálculos que os ofrecemos están descritos y están prescritos bajo este sistema. Lo único que haríamos progresivamente es ir midiendo cada uno de estos trozos que hemos cortado del total, iríamos midiendo cuál es el volumen desplazado en litros y la suma de todo ese volumen desplazado sería el que nosotros tanto podríamos certificar como nos podría clasificar e informar en nuestras fichas técnicas. Tan sencillo como esto. Por último, desde el ámbito del aislamiento térmico también es importante, y os enseño también un vídeo muy rápido también para que entendáis de dónde salen los valores que acreditamos en nuestros certificados. Lógicamente, uno de los puntos más importantes o una de las características más importantes de las espumas de poliuretano es la capacidad aislante que tienen. Pues también os enseño muy rápidamente cuál es el proceso para poder medir los valores de transmitancia en el rango de temperaturas que nosotros acreditamos. Como podéis ver también, el tipo de soportes que se utilizan para la generación de probetas son muy sencillos. Generamos un cajón determinado que posteriormente vamos a rellenar, lógicamente con unas dimensiones determinadas. Al igual que hemos visto en los casos anteriores, vamos cumpliendo por capas el rellenado de esta caja con el objetivo final, acelero el proceso, con el objetivo final de tener un casete, ¿vale? Dejamos curar, sacamos las tapas y lo que obtenemos finalmente es un soporte como esta, donde la norma nos va a decir que lo que realmente yo tengo que probar es un bloque de 20 por 20 centímetros con un espesor de 3 centímetros. Ese es el bloque que yo voy a tener que necesitar como resultado de este proceso para poderlo testear en mi máquina de medición.
Ahora veremos. Este es el bloque final. Importante también, como comentábamos en los ensayos de rendimiento, también la norma detalla exactamente el tiempo que debo dejar que la espuma asiente para, de alguna manera, no tener desviaciones en mis mediciones. En el caso de poder obtener valores de aislamiento térmico, la norma lo que describe es que la muestra conseguida, este bloque de 20 por 20 por 3 centímetros de altura, tiene que permanecer en almacenamiento, es decir, tiene que reposar durante 21 días a 70 grados. Esto no es solo aplicable para nosotros, sino para cualquier fabricante. Insisto que lo importante es establecer los mismos criterios de ensayo y clasificación para todos de la misma manera. Una vez ya que nuestra espuma durante todo este tiempo ha curado, esta es la máquina de medición, tiene una ranura que nos permite incorporar el bloque y aquí sí que nosotros vamos a definir en función del rango de temperatura que queramos ensayar cuál es el valor de transmitancia que vamos a obtener. En este caso el ensayo se está realizando para un rango de 5-15 grados, que es lo que se va a medir, y el resultado, aquí lo tenéis, nos va a ir aportando para este rango de temperaturas, en esta tabla tendríamos en la parte inferior las distintas temperaturas a las que vamos sometiendo la prueba. En el eje superior tendríamos los valores de transmitancia y podríamos establecer cuál es el comportamiento desde el punto de vista de conductividad térmica de este tipo de espuma. Al final, este ensayo nos va a permitir clasificar y atestiguar un valor determinado. Insisto que esto es tanto para todos nuestros productos como para todos los fabricantes miembros de FEICA. Todos ensayamos exactamente con los mismos parámetros. Desde el punto de vista de la elasticidad, también es conocido que en el mercado existen espumas de poliuretano elásticas y espumas que no lo son. Aquí me he ido rápidamente, simplemente a nivel de criterios que sepáis que todas las espumas que tengan valores que estén en torno al 10 o 15% de módulo elástico se consideran espumas normales, convencionales, y solo se consideran espumas elásticas aquellas que tengan valores por encima del 25%. Aquí también os enseño un poco cuál es el tipo de ensayo al que se someten para poder valorarla. Como podéis ver en la gráfica, el tipo de ensayo que se someten las espumas es un ensayo de dilatación-contracción a 1000 ciclos. Se va estirando y se va contrayendo la espuma y normalmente la gráfica tiende siempre a ser un cono. ¿Por qué? Porque el 100% de las prestaciones de elasticidad lógicamente se mantienen al principio, pero a medida que vamos aplicando ciclos, la espuma de poliuretano se va fatigando, se van generando fisuras y lógicamente el rendimiento de la espuma va bajando. Perfecto. Otro tema, otra gran categoría, las espumas de poliuretano adhesivas. En este caso, cuando nosotros queremos categorizar espumas de poliuretano adhesivas, lo que deberemos de tener en cuenta es que la mayoría de los requerimientos van a ser completamente distintos a los que podamos pedir a una espuma de poliuretano para el relleno de un hueco o para el sellado de una penetración. Eso es lo que nos determina este tipo de clasificación. ¿Por qué? Porque aquello que le vamos a pedir a una espuma de poliuretano que queramos utilizarlo como una cola, como un adhesivo, deberá de tener peculiaridades distintas a ese otro tipo de espumas. Por ejemplo, para aquellas espumas de poliuretano adhesivas que vamos a utilizar para el pegado de SATES o de composite, pues lógicamente no vamos a querer que se expansionen. ¿Por qué? Porque si no nos podría incluso reventar o deformar los soportes. Vamos a pedirles o vamos a exigirles que sean adhesivos con una alta resistencia a la tracción para que en caso de que el elemento, el soporte que hemos pegado se vea sometido a algún tipo de esfuerzo, no lo podamos arrancar. Cuando hablemos de adhesivos para cubierta, para pegar elementos que estén en la cubierta, como tejas o como otro tipo de soportes, pues vamos a querer pues, que ese tipo de adhesivos curen muy rápido, ¿vale? No me la puedo jugar que haya una corriente de aire y se me lleve el material antes de que el adhesivo esté seco y que lógicamente tengan una muy buena resistencia a las cargas de viento. Cuando hablamos de adhesivos de poliuretano para piedra o ladrillo, pues lo mismo, le vamos a exigir que trabaje muy bien y que tenga una buena compatibilidad con soportes porosos, que sea también muy resistente a niveles de tracción,
que si además lo queremos utilizar, como os comentaba anteriormente, para la protección pasiva, para sellado de una junta o de un hueco, pues que también tenga un buen comportamiento a nivel de resistencia. Es decir, al final, un poco un menú a la carta que los va a hacer muy distintos a las espumas de poliuretano que las utilizamos para otro tipo de aplicaciones. Y, lógicamente, esto nos llevaría a poder responder preguntas de ¿puedo utilizar, a pesar de que vea que el elemento visualmente es parecido a otro espuma de poliuretano, lógicamente deberíamos de entender que el rango y el tipo de prestaciones son completamente distintas. Por último, a nivel de las características del fuego. Por eso me he alargado un poquito más en la parte inicial de la presentación, porque al final lo que doy respuesta es a esta parte de aquí. Cuando se nos exige o nosotros queremos una espuma de poliuretano que tenga o la podamos utilizar para protección pasiva contra el fuego, lo que vamos a tener que demandarle a esa espuma es el certificado que cumpla con la normativa EN 1366 y que tiene que ver con la resistencia medida en minutos de esa espuma, no con la reacción de esa espuma, sea B1 o B2 o B3. Insisto, porque que sea B1, B2 o B3 no la hace automáticamente apta para poderla utilizar en una junta o en un relleno de protección contra el fuego. Este concepto, insisto, que es muy, muy importante. Os enseño también en esta parte de aquí el ejemplo de ensayo para que veáis cómo se obtienen estos valores y por qué nosotros determinamos que nuestra espuma contra el fuego pues es R240 o es RD90 o es R120. Lo que se hace es exponer aquel elemento que queremos probar en un horno de fuego y lo que se hace es también, medido en tiempo, exponerlo a unas temperaturas determinadas y parando el ensayo en el momento en que la cara que no está expuesta al fuego, los sensores miden que en esos puntos que hemos utilizado en nuestro producto alcanzamos temperaturas de 140. Cuando el sensor mide esa temperatura en la cara no expuesta, se para el ensayo y nos permite de alguna manera determinar este tiempo en el que ese producto es capaz de mantener sus cualidades frente al fuego. ¿Cuáles son las tendencias de mercado en cuanto al tema de las espumas de poliuretano? Conocemos, en general, todos, que las espumas de poliuretano, y lo decíamos en la parte inicial de la presentación, contienen en su formulación isocianatos. Evidentemente, el isocianato es un excelente reactivo para obtener parte de todas estas prestaciones que estamos viendo, pero por contra, los isocianatos, pues lógicamente es un producto, es un componente muy, muy contaminante. Pongo aquí simplemente dos declaraciones, tanto de una asociación americana como de una asociación europea, en las que directamente lo que nos están diciendo es cuanto más lejos estemos de los isocianatos, mejor. ¿Por qué? Porque son productos que a largas exposiciones provocan irritación, provocan problemas de respiración, pueden provocar alergias. En este caso los americanos son más directos, por decirlo de otra manera, son más directos que los europeos y directamente declaran que son productos que son cancerígenos, con lo cual la tendencia de mercado, lógicamente, lo que nos implicaría o lo que nos llevaría a los fabricantes es a o bien dejar de utilizar isocianatos o incorporar isocianatos en porcentajes tan pequeños que, lógicamente, prácticamente no sean peligrosos para las personas. En esta fotografía os enseñamos nuestros tres distintos acercamientos para poder cumplir con estos parámetros, que además son de aplicación para todas nuestras espumas de poliuretano. Todas nuestras espumas de poliuretano Ilbruck están categorizadas en cualquiera de este tipo de clasificación. Las primeras son espumas de poliuretano con porcentajes muy bajos de isocianato. FEICA, la asociación, determina que todas aquellas espumas de poliuretano que utilicen menos de un 1% podrían ya no ser consideradas no tóxicas para las personas, pero hace después otra subclasificación, que son aquellas que el porcentaje de isocianato está por debajo del 0,1%. Nuestras espumas de poliuretano que contienen isocianatos están en este término de clasificación, inferiores al 0,1%. ¿Y eso qué significa? No solo que, lógicamente, son muchísimo menos peligrosas,
sino que desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa de etiquetado nos permite no tener que incorporar ese famoso icono de la calavera, ¿vale? ¿Por qué? Porque la concentración es tan pequeña que lógicamente se determina que prácticamente no es nociva en contacto con la piel de las personas. Otro grupo de espumas de poliuretano, lógicamente, que tienen ese tipo de enfoque a solucionar un poco ese tipo de problemáticas y que también nosotros de nuestras espumas de poliuretano también tenemos formuladas bajo este tipo de concepto, son la de tecnología STP, que son las de no isocianato. Son un tipo de espumas desarrolladas por Baker, donde nosotros hemos modificado parte de esa formulación, que no contienen ningún tipo de isocianatos, con lo cual son absolutamente no contaminantes y no peligrosas para entrar en contacto con los humanos. Y por último, tenemos otro tipo de tecnología, y esta sí que es 100% nuestra. También es una tecnología absolutamente innovadora que incorpora látex en su formulación, no lleva ningún tipo de componente de isocianato, son 100% libres y 100% exentas de productos contaminantes, que obviamente también dan respuesta a este tipo de tendencias de mercado. Valga decir en este punto que, lógicamente, nuestros departamentos de I+D, lógicamente, trabajan en estar cada día innovando y mejorando las soluciones que sacamos. Pero en estos momentos también es cierto que la realidad del mercado nos dice que las espumas de poliuretano que contienen porcentajes, es decir, que tienen formulaciones más convencionales, desde el punto de vista de prestaciones, en general, tienen de momento mejores resultados. Al menos, por ejemplo, en aquello que tiene que ver con lo que hablábamos del rendimiento medido en litros. Simplemente como ejemplo, una espuma de poliuretano con formulación convencional podría estar en rendimientos de 40 o 50 litros. Por contra, todo este tipo de tecnologías que no utilizan para nada los isocianatos, pues podrían estar en rendimientos de 15 o 20 litros. Ese es un poco, precisamente, el reto que tenemos los fabricantes en los próximos años, no solo de mejorar esa parte desde el punto de vista de fabricar productos no contaminantes y no peligrosos, que ya los tenemos, sino progresivamente aumentar el nivel de prestaciones para llevarlos al mismo punto de aquellos productos que actualmente estamos comercializando.